Bueno, pues ya tenemos nuestro texto, dice el libro de Job. Estamos haciendo un paréntesis porque estamos abordando, bueno, la semana pasada vimos el tema de los 4 mundos. ¿Sí recuerdan? Si pueden tener ahí a la mano sus hojas del diagrama. Tal vez las vamos a ocupar un poco. Pero estamos haciendo este paréntesis porque pues es importante, ¿no? Saber, sobre todo por la enseñanza de los Shaliachim, de los apóstoles, de Yeshua, como vimos que en el texto de Juan hace mucho énfasis al nivel espiritual, al agua, es evidente, ¿no? No porque yo lo diga. Y ahora vamos a ver que en los escritos de Pablo también su énfasis es sobre el espíritu, sobre la ruaj. Todos sus temas, en todas sus cartas, él le da preeminencia. Y hoy vamos a tratar de... obviamente no se puede hacer completo en un estudio, pero sí comenzar a entender o a recuperar los términos que se usan, que se aplican en el idioma griego, que sabemos que tienen su origen, esa idea en el idioma hebreo, de lo que transmitía Shaul en sus enseñanzas. Cuántas discusiones acarreó esa manera de ver la Torah, de interpretar los textos, y pues por eso estamos haciendo ese paréntesis, y de tal manera que el título de este estudio se llama Énfasis de la Ruaj en los escritos de Shaul. Ese va a ser el tema que estamos insertando ahora, y ya después... ¿Shaul qué es Saulo? Es Saulo, es Pablo. Ese era su nombre en hebreo, Shaul. Vamos a leer la redacción. Dice: en las correspondencias escritas por Shaul es común observar la preeminencia que ocupa dentro de su interpretación lo referente a la Ruaj. Ahora que contamos con un antecedente sobre los 4 mundos de la creación, La Ruaj es el espíritu, ¿no? sí, es posible comenzar a entender el porqué de sus razonamientos. La perspectiva de Shaul vino a transformar radicalmente la forma en que fueron interpretados los textos del Tanaj, a tal grado que tuvo numerosos conflictos con los partidarios del judaísmo en su época. ¿El Tanaj qué es? Tanaj es toda la escritura hebrea, Torah, Nevi'im y el Humash, o sea, los escritos, los Ketubim. A tal grado que tuvo numerosos conflictos con los partidarios del judaísmo en su época, fueran estos los saduceos y principalmente con los fariseos, grupo al que perteneció. Vamos a leer la cita de Hechos 23, del 6 al 8. ¿Qué idea tienen ustedes de Shaul? ¿Qué clase de maestro era? ¿Cómo lo vieron ustedes desenvolverse, o cómo han entendido a lo largo del tiempo que han podido leer sus cartas, el libro de Hechos, donde se relata bastante del trabajo que él hacía? ¿Qué idea les queda de ese maestro? Yo creo que él trataba de defender siempre la idea principal, la idea principal, ¿no? De acuerdo a que él iba a varios lugares y varios países donde ya había otras culturas, lo que trataba de rescatar era la esencia de la palabra. Es lo que yo veo que Saúl era lo que tenía, ¿no? Tratar de rescatarlo a la esencia de lo que era en realidad el Espíritu de Dios, lo que era la Torah, la ley, lo que era, pero sin pasar por alto que todo eso también existía, ¿no? Las leyes, pero simplemente defendiendo el contenido, digamos, el jugo de toda la enseñanza, ¿no? Esa es mi idea. Esa es la idea que tienes. Pero vemos que su interpretación es muy radical. Obviamente también la de Yeshua era muy radical. Pero si comparamos una carta de Shaul con los dichos que se registran en lo que conocemos como los evangelios, ¿no se parecen mucho o sí? O sea, las exposiciones de Pablo con las exposiciones de la Torah que es Yeshua. Las de Saúl, ¿no? Como que ¿sí? Se entrega demasiado, yo siento. Las veo más así como... Pues sí, reflejan mucho su personalidad, ¿no? Mucha fuerza en énfasis en la palabra. Y me quedo también por la forma de que él también como conocía lo que era el mundo romano, griego en ese tiempo. Es por eso que yo siento que él tenía el poder defender todo eso, ¿no? Porque
conocía, tanto como lo judío, tanto como lo griego, ¿no? Lo romano, y siento que es ahí donde es por eso que él se apasiona en decir las cosas, ¿no? Porque él tenía de una forma y de otra forma cómo sustentarlo y cómo expresar. Bueno, eso es en cuanto a su persona, ¿no? Su personalidad. Pero digamos que la manera de interpretar la Torah, ustedes la ven igual que Pedro, que la que tenía Pedro, que la que tenía Juan, que la que tenía el propio Yeshua. ¿Ustedes habían escuchado a alguien semejante a Shaul? Su manera de insertar los textos, de darle sentido y de sacar una información de un texto que tal vez para ti no te daba nada. Pues es especial, ¿no? Sí. Era un hombre especial. Sí. ¿Qué dice Hechos 23, del 6 al 8? Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Al 8. Hasta el 8. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Fíjense, estamos obviamente en el capítulo 23 de Hechos. Ya para este punto, Shaul ya había expuesto su mensaje a la mayor parte del mundo antiguo. Estamos hablando de la parte de Asia Menor, obviamente Jerusalén, Siria, la parte norte, y se fue extendiendo hacia el Imperio Romano, hacia el más cerca, ¿no? De Macedonia, y después lo que todavía no llegaba hasta Roma, pero ya había alcanzado la gran parte del mundo gentil, del mundo helenista. Y como él nunca dijo yo soy cristiano, ¿no? Hasta esas alturas de la vida, después de haber predicado tantas veces su mensaje, de haber enseñado tanto acerca de la Torah, y muchos dicen que él fue el fundador del cristianismo, que él fue el que trajo esta nueva idea, que él trajo esta religión. ¿Por qué ahorita no dijo yo soy cristiano? Porque todos dicen que él renunció a la Torah, que él dejó atrás todo su judaísmo y que dejó de ser fariseo. Pues estamos viendo que dentro del contexto de estos capítulos él está enfrentando un juicio, y él dice, alzó la voz en el concilio, en el 23:6, ya adelantado el texto, dice: alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo. O sea, ¿cómo entienden ustedes que Pablo a esas alturas de su vida diga yo soy fariseo? No dice fui fariseo y ya no quiero ser ni quiero saber nada de eso. ¿Por qué él seguiría sosteniendo que él es un fariseo? Un parush, alguien apartado, porque eso es lo que transmite la palabra fariseo, los que se apartaban. Esto es un reto, ¿no? Para interpretar, porque no está hablando que apenas se encontró con el Mesías, con Yeshua. Ya lleva toda una vida de enseñanza y sigue diciendo que es fariseo. ¿Cómo interpretan ustedes eso? ¿Cómo él nunca rechaza esas enseñanzas del todo, ¿no? Porque combatía algunas prácticas, eso es innegable. Pero él nunca dijo yo ya soy cristiano, ya soy esto, ya soy el otro, ya soy aquello, ya formé mi religión. Y él sigue diciendo yo soy fariseo. Y por causa de lo que se defiende dentro de los fariseos, que es que hay espíritu y que hay resurrección de los muertos, por eso se me acusa. Y aquí es donde vamos a empezar a conocer mejor. Ya no con prejuicios religiosos que nos digan y que nos vengan a desinformar lo que no era. Y al final de su vida él seguía diciendo yo soy fariseo. No dice fui fariseo, alguna vez lo practiqué, dice yo soy y yo creo lo que creen los fariseos. Parte, ¿no? Y hace énfasis en la resurrección. Y así que este será trabajo para todos esos maestros que enseñan que él era cristiano, ¿no? Que tengan que venir a quitar y añadir y enmendar este texto, porque este texto no les permitiría que sigan sosteniendo lo que mal se ha enseñado durante tanto tiempo, ¿no? Bueno,
Dice, tampoco... Los fariseos eran los maestros de la ley, ¿no? Sí, los fariseos eran un grupo de israelitas que eran muy estudiosos, Ajá. que tenían un gran cúmulo de enseñanzas y de tradiciones, con las cuales buscaban poner en práctica de una manera rigurosa todos los mandamientos de la Torah, no solamente algunos. Esa era parte de su pasión, de su deseo, de su objetivo en la vida. Llevar al punto más fuerte, en obediencia, en práctica, todos los mandamientos de la Torah. Y para ello se establecían muchas reglamentaciones que todos debían seguir, o que los que pertenecieran a estos grupos, para que pudieran decir, yo sí pongo en práctica la Torah, yo sí soy un israelita verdadero. No como otros grupos, que no le daban importancia a todos los aspectos de la vida. Digamos, los saduceos se concentraban más en el templo, en las funciones del templo y cosas políticas, de cómo relacionarse con Roma. Pero no tenían tanto contacto con la gente como los fariseos, que buscaban hacer alumnos, de los cuales Pablo fue uno, y a pesar de haber conocido al Mesías, él seguía diciendo que él era fariseo. Eso es algo que nunca se toca ese tema, ¿no? Se da por olvidado. Bueno, tampoco se pueden dejar pasar los acontecimientos narrados en Gálatas 2, del 11 al 14, ahorita lo vamos a leer. Dice, así como en la segunda carta de Pedro 3, del 15 al 16, este sí búsquenlo. El otro lo buscan después, ustedes cuando tengan tiempo. ¿De Pedro? La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, 15 y 16, dice, los cuales ilustran que aún dentro de los alumnos de Yehoshua, la exposición de Shaul no era fácil de asimilar. Si nosotros leemos cualquier carta de Shaul, nos encontramos con muchas dificultades. Han pasado por muchas traducciones, hay muchos manuscritos en el griego, algunos tienen unas palabras, otros no las tienen, y se busca dentro de la gente que compila los manuscritos más antiguos. Se trata de hacer una armonía y cuáles son los que arrojen el mejor significado. Ahorita vamos a ver un ejemplo, bueno, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver un ejemplo de eso. Muchos dicen, no importa que los manuscritos tengan una palabra o no cambian sustancialmente el significado de los textos, pero con lo que estaba preparado para el día de hoy, sí veríamos que hay un cambio de manera sustancial. Nos hacen pensar que no, pero solamente que tratemos de estudiar lo descubriremos. ¿Qué dice esa carta? ¿Qué dice ese texto de la segunda carta de Pedro 3, del 15 y 16? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Fíjense lo que está diciendo Pedro, ¿no? Que Pablo escribe cartas que envía a las congregaciones para enseñar, pero aun que él es apóstol, considera que son difíciles de entender. A pesar de que él también fue un alumno directo del Mesías, no fue alguien que le hablaron, que le dijeron que así era, sino que lo conoció y él vivió con él. La exposición de Pablo se le hace difícil, y también reconoce que en ese tiempo había mucha gente que torcía la enseñanza de Shaul y les llaman inconstantes. ¿Y qué más? Indoctos, o sea, gente que no sabe lo que está hablando, que no se documenta, que no tiene la esencia de las palabras de Pablo, no se aplica para conocer en realidad qué es lo que está en su mente. Se deja guiar por la forma en que lo hace, pero en realidad no está entendiendo el mensaje. Yo por eso quería que ustedes hicieran el ejercicio primero. Cuando yo les pregunto cómo ven a Pablo, lo primero que me dijeron es que era un hombre muy apasionado, pero nos fijamos en lo de afuera, en lo que es humano, pero en sí no es tan fácil percibir exactamente sobre su enseñanza, sobre su forma de interpretar. Eso se deja a un lado. Lo que más nos impresiona de él es su manera de hablar. A veces es fuerte, a veces es muy compasivo, muy cariñoso, muy sentimental en su manera de hablar,
pero en realidad no estamos entendiendo su mensaje, y Pedro lo decía, ¿no?